Comenzamos a hablar hoy de la unidad 9, la bolilla 9, delitos contra la libertad. Recuerden que ya se ha hablado en este curso de los delitos contra la libertad y ya al hacerlo hemos señalado que un concepto de lo que es la libertad y distintas manifestaciones de la libertad. No quiero volver sobre lo que ya se ha dicho, pero quiero reiterar algo. Cuando estamos hablando de la libertad, no estamos hablando de un concepto ideal, un concepto abstracto de lo que es libertad, sino que estamos hablando de un ejercicio concreto de la libertad. Un ejercicio concreto de la libertad que, por alguna de las causas que vamos a ver a continuación, nos es restringido, nos es negado. Y cuando estamos hablando de libertad, recuerden que la libertad esta que estamos protegiendo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo que nos puede afectar a nosotros la libertad es impedirnos que nosotros hagamos algo. Demos un ejemplo muy burdo. Alguno de nosotros no quiere ir, o quiere ir, supongamos, un ejemplo positivo, quiere ir hacia algún lado y no nos dejan, nos secuestran, nos privan de la libertad. Ahí nos han privado de un ejercicio positivo de la libertad. Pero también puede haber un ejercicio negativo de la libertad, cuando es que nos imponen hacer algo. Yo no quiero ir hacia algún lugar y sin embargo me obligan a ir. En los dos casos me están afectando mi libertad porque yo no puedo hacer lo que estoy deseando en sentido positivo o en sentido negativo. Dicho esto, y continuando con los delitos que ya ustedes vieron, ciertas manifestaciones de delitos contra la libertad, vamos a ver del delito de conducción fuera de la frontera. El delito de conducción fuera de las fronteras se halla en el artículo 145 del Código Penal, que dice que el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero, será castigado con tal pena. Aunque hoy en día ya es difícil encontrar esto, existe pero no es tanto, debemos mencionar cuál es la raíz histórica de esta figura. La raíz histórica era que en otras épocas, en donde se hablaba del príncipe, se hablaba del soberano, si se le privaba se conducía fuera de las fronteras a una persona para someterla al poder de otro, se perdía un ciudadano, se perdía un potencial soldado, y eso lesionaba la fuerza del príncipe. Y esa fue la raíz histórica con la que se castigó la conducción fuera de las fronteras, ese sacar a un ciudadano de las fronteras de su principado o de su república. Hoy en día no es tanto el aspecto de eso, aunque aparece, todavía se encuentran casos de esto, por ejemplo, cuando a una persona se la conduce para someterla, sobre todo hoy en día algunos ejércitos irregulares, pero podría ser ejércitos regulares, todavía existen, pero ya no se habla tanto de que el bien jurídico que se está privando, que se está lesionando, es el príncipe o el Estado, sino que se habla más de que lo que se está privando es la libertad de la propia persona que es privada de libertad, porque se le está conduciendo hacia algún lugar sin su permiso. Es decir, se le está llevando, se le está imponiendo algo que ella no quiere, y por eso entonces hablamos de que hay una lesión a su libertad. La lesión a la libertad se encuentra en que el sujeto pasivo es conducido contra su voluntad, o bien con su voluntad, pero con su voluntad lograda engañosamente, hacia las fronteras. Vamos a hablar qué quiere decir esto. Primero, es conducido. La acción estamos viendo que es conducir. El que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República. Estamos hablando de nuestra República, por supuesto. Y la acción es conducir. ¿Qué es conducir? Conducir es llevar, es impulsar, pero es un impulso físicamente, no se trata de un convencimiento, sino de que a una persona se le está llevando. El modo en que se la lleva no importa. Puede ser a un convencimiento, ser un convencimiento engañoso. A una persona se le dice que se va a ir de turismo hacia un lugar y sin embargo se la comienza a llevar hacia otro lugar, y de tal manera
sin su voluntad se la está intentando sacar del país. El delito se consuma cuando comienza la conducción, es decir, cuando la persona sale en el lugar donde ella se sentía segura, sale del lugar en el que ella estaba y comienza a ser conducida. ¿Hacia dónde comienza a ser conducida? Comienza a ser conducida hacia la frontera, es decir, hacia el límite político del Estado, hacia alguno de los límites políticos del Estado argentino. Como la figura es, el núcleo típico de la figura es conducir, el que condujere, esa acción se consuma en el mismo momento en el que comienza la conducción. No es necesario que este sujeto haya pasado las fronteras, sino que lo que importa es que haya comenzado la conducción, porque desde ese momento este sujeto ya está siendo impulsado a un lugar sin que haya dado su plena voluntad, su voluntad libre. Autor del delito puede ser tanto un hombre como una mujer y puede ser un grupo organizado o no. Generalmente en la actualidad se trata de grupos organizados los que tratan de sacar a alguna persona para someterla a otra. Acá tenemos que ver algo. El delito no consiste solamente en llevar a una persona, en ir sacando a una persona de la frontera, sino que tiene un particular elemento subjetivo. Dice el tipo penal, el que la condujere con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. Quiere decir que acá hay dos posibilidades de elementos subjetivos. Comenzar a conducir al individuo para someterlo al poder de otro o para alistarlo en un ejército extranjero. Someterlo al poder de otro es someterlo al poder de otro individuo. Obviamente esto se pensó en otras épocas en el poder de un príncipe, pero hoy en día puede ser en el poder de cualquiera. Un poder, sin embargo, que tiene que ser ejercido de modo tal que esta persona tenga que hacer lo que la otra le dice. Eso es estar sometido. No dice el Código Penal con qué finalidad, solamente con que quede sometido al poder de otro, que es el que va a definir qué es lo que hace, es el que ya se consuma la acción. Y la otra acción es la de alistarla en un ejército extranjero. Se alista a alguna persona, se la inscribe, se la anota en un ejército extranjero, pero no solamente una inscripción, sino una inscripción que de alguna manera implique un sometimiento de un ejército extranjero. El sometimiento es ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Pueden presentarse casos en que una persona sea conducida fuera de las fronteras de la República contra su voluntad, pero en forma legal. Por ejemplo, si se ha concedido la extradición de una persona, la persona quizás esté protestando porque está siendo sometida a eso, está siendo trasladada y sin embargo no es ilegal y por tanto no es delictiva. En el artículo 145 bis, nosotros encontramos el delito de trata de personas. Es un delito de una relativamente reciente inclusión. ¿Qué dice acá el Código? Que será castigado el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación. A ver, primero pensemos esta idea de consumación. La persona es ofrecida, captada, trasladada, recibida o acogida. Es decir, la persona está siendo tomada como una cosa. La persona no está prestando su autorización y sin embargo, por lo menos una autorización en la que ella comprenda qué es lo que está ocurriendo, y sin embargo hay otra que está trabajando sobre ella para ofrecerla, para tomarla. No estamos en el caso del sometimiento en el que vimos anterior, en la conducción para someterla, para conducirla fuera de las fronteras. Acá es un sometimiento que puede ocurrir dentro del país y que no necesariamente tiene que ser para alistarse en un ejército ni ninguna razón de eso. Acá la persona es trasladada, ofrecida, etcétera, con fines de explotación. Cuando uno habla de explotación, lamentable por una de las lamentables figuras que han tenido auge, han adquirido importancia en la actualidad,
nosotros solemos pensar en una explotación de carácter sexual. No lo dice expresamente el tipo penal, con lo cual puede ser que a una persona se la someta, este delito es el delito de trata de personas. Lo que importa es que la persona esté siendo sometida, está siendo tratada, y por eso el nombre, como una cosa, y por eso es el castigo. Ahora bien, la trata, el código dice que se consuma no cuando es sometida al poder de otro, sino que puede haber distintas figuras. Fíjense, el que ofreciera, el que captare, captar es tomar, el que trasladare, pero también el que la recibiere o acogiere a esa persona, pero en todos los casos con fines de explotación. No han visto, o pueden haber visto algo de esto ya, las trata de personas con fines sexuales. En la trata de personas con fines sexuales, si no he hablado yo con ustedes en esta oportunidad de eso, pero es muy interesante tener en cuenta la modalidad en la que la mayoría de las trata de personas con fines sexuales, recuerden que este caso no exige el fin sexual, el fin sexual puede ser uno de ellos, uno de los fines, pero en esos casos que les estoy comentando, la modalidad criminal con la que se logran estos propósitos es generalmente separando a la víctima de su grupo social, desocializándola, sacándola del país, del pueblo, de la ciudad, de donde sea. ¿Por qué? Porque ahí la víctima se encuentra desprotegida, no sabe a quién acudir, y ahí es que cuando comienza la trata. Esta figura, la figura de explotación, permite entonces tanto que la explotación se lleve a cabo con fines de prostitución, pero también se la puede llevar con muchos otros fines, como por ejemplo trabajos forzados, pornografía infantil, para un matrimonio forzado, para extraerle los órganos. Todos estos son casos en que la persona es explotada, es decir, se obtiene algo, sirve útil para una finalidad de otra persona, pero está colocándosela al nivel de cosa. Puede haber concurrencia de figuras, muchas. La reducción a servidumbre es otra, pero en ese caso habrá que analizar en cada uno si hay además esta figura y trata de personas y otros sometimientos, o si solamente hay uno u otro. El autor puede ser cualquier persona, la víctima puede ser de cualquier sexo, pero tiene que ser mayor de 18 años, luego veremos que hay otra figura para menores de 18. La modalidad de la acción. La modalidad de la acción no requiere necesariamente y admite el convencimiento de la víctima, es decir, no requiere siempre que haya violencia física, se puede lograr el convencimiento de la víctima. Esto es lo que dice el tipo penal. Sin embargo, esta idea ha sido fuertemente criticada por la doctrina, esta idea de que pese a que una persona mayor de edad ha dado el sometimiento para ser sometida a una forma de algún tipo de trabajo forzado, se diga que que se está actuando contra su voluntad. A mí también me resulta difícil pensarlo. ¿Saben por qué? Porque si una persona ha dado su consentimiento, se la somete al trabajo para que ella con conocimiento, cierto, dio conocimiento, pero se le niega el consentimiento, se está negando la posibilidad de esa persona de admitir esto. Yo creo que en todo caso lo que habría que hacer es castigarlo de otra manera, pero no parece que es propio esta idea de que no se admita prueba en contrario de que ha dado un consentimiento plenamente válido. Las acciones, como hemos visto, son varias: captar, ofrecer, trasladar, etc. Y tiene varias agravantes que ustedes podrán ver porque no presentan mayores dificultades. Pasamos a ver ahora los atentados contra la tenencia de menores. En el caso del menor de edad, de los o las menores de edad, se presenta unas circunstancias distintas. Su libertad no es absolutamente plena, porque se encuentra todavía sometida legalmente a un poder de los padres, tutores o guardadores. ¿Y en qué consiste entonces los delitos estos que vamos a ver? Van a ver que en lo que consiste es en romper
ese vínculo de protección que tiene el menor con respecto al padre, tutor o guardador, y hacer otra cosa. Vamos a irlos viéndolo. En el artículo 146 ustedes tienen el delito de sustracción de menores. ¿Qué dice el delito? El que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que los retuviere u ocultara. Se trata, como acabo de decir, de la protección integral del niño. Ese es el bien jurídico que se lesiona, se hiere, porque el chico entonces deja de estar bajo la protección de quien precisamente lo está protegiendo, porque él no puede valerse totalmente de él. Las acciones son dos distintas: sustraer y retener u ocultar. ¿Qué es esto? ¿Qué es sustraer? Sustraer implica que el niño todavía está bajo la custodia de sus padres o tutores y que se lo saca del lugar donde estaba protegido. El sustraer es una acción física. Vamos a ver más adelante en el delito de hurto, que el hurto es una sustracción también. Entonces vamos a decir, ¿qué es sustraer algo? Sustraer es sacarlo del lugar donde una persona, donde algo estaba protegido. Bueno, en el caso del menor de edad, que todavía no ha cumplido 10 años, lo que pasa es que se lo saca de ese lugar, del lugar en el que estaba con los tutores, y entonces ahí es donde se produce la situación de desprotección en la que se encuentra el chico. La víctima solo puede ser el menor que no ha cumplido dentro de aún los 10 años de lo que estamos hablando. Ahora, si eso es lo que estoy diciendo es el sustraer, el sacarlo físicamente, el chico todavía no puede dar un consentimiento pleno y plenamente válido. El retener es otra cosa. El retener implica que se prolonga una situación de tenencia que originalmente era lícita. Es decir, a un chico se lo ha colocado en un lugar y por un determinado tiempo. Y debiéndoselo dejar en libertad, debiéndoselo entregar a una persona, debiéndoselo restituir a una persona, sin embargo no se lo hace. Eso es un delito instantáneo. Cuando se lo retiene, no es que acá ya no hay un traslado, se lo retiene. El chico, supongamos, ha sido trasladado a un lugar y se le ha encargado la tenencia y la custodia a una persona hasta tal día, y ese no se lo devuelve, ahí nosotros estamos ya ante una retención. Para el Código Penal no es necesario ninguna finalidad subjetiva. No es necesario, el Código Penal no exige que la retención o la sustracción del chico se haga para obtener dinero, se haga para obtener, para obtener alguna otra finalidad, se lo haga para fines sexuales, basta con la sola retención. Lo que ocurre es que sí, aparecen algunas otras estas finalidades, podrá haber un concurso de delitos. A continuación del delito de sustracción de menores, nosotros encontramos en el artículo 147 el delito de no presentación de menor. Y dice lo siguiente, que cometerá el delito y será castigado el que, hallándose encargado de la persona de un menor de 10 años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición. Fíjense que acá sigue hablándose, como en el caso anterior, que el chico no es un nene, una persona que tiene una plena disponibilidad de su acción. Pero acá no es sustraído el menor de 10 años, sino acá el menor fue entregado. Se encuentra encargado de su persona otra, y requiriéndose su presentación, no lo hace. El sujeto pasivo es el chiquito de la persona esta de 10 años, y la figura supone que los padres o guardadores han concedido, han entregado su custodia. Habiendo ocurrido ello, es necesaria la circunstancia de que los guardadores o los padres lo soliciten. Es un requerimiento típico. No va a haber esta retención si no hay una previa solicitud. Quiere decir que los padres tienen que solicitarlo. El código no dice de qué forma tienen que solicitarlo. Lo que pasa es que como es un delito doloso, tienen que haber una solicitud de forma tal que los que tengan el menor sepan que se está requiriendo su presentación. En este caso, la retención que se produce, la no presentación que se produce es
física. Si físicamente no es posible la representación, ¿qué quiere decir esto? Si el que tiene el menor de edad, al que le fue entregada la custodia, no lo puede entregar por algunas razones físicas, el menor está enfermo y no puede ser trasladado, el menor ha huido, la persona no se encuentra, en ese caso no va a haber responsabilidad por imposibilidad de cumplimiento de la acción. El tipo penal termina señalando que si se da una razón satisfactoria de su desaparición, pues no se castigaría. ¿Qué se entiende por razón satisfactoria de la no presentación? Es aquella desaparición que no dependió del propio autor, sino que es una desaparición del propio menor. El menor se ha sido colocado bajo la custodia de alguien. Supongamos esto puede ocurrir en un colegio muchas veces, en una institución, y requiriéndolo los padres que se le devuelvan, no se devuelve. ¿Pero por qué no se le devuelve? Porque el menor por su propia acción ha huido o se ha escondido. En ese caso no se le puede ser responsable a la persona, por supuesto, siempre que no haya habido entre ellos ningún tipo de acuerdo como para que el chico desapareciera. La otra figura que tenemos de protección de los menores se halla en el artículo 147 y nos habla de la inducción a la fuga. Y nos dice, el tipo penal dice lo siguiente: será castigado el que indujere a un mayor de 10 años y menor de 15. Recuerden que hasta el momento estábamos hablando de menores de 10, chicos o chicas que todavía no habían cumplido sus 10 años de edad. Y acá, en cambio, hablamos chicos que ya tienen más de 10, pero menos de 15. ¿Y cuál es la acción? La acción es que alguien los induce a fugar de la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona. O sea que acá nosotros nos encontramos no solamente con ese chico o chica que tiene más de 10 y menos de 15, sino que nos encontramos con una persona, un responsable penal, entonces estamos hablando de alguien mayor de 18 años, que lo induce a fugarse de la casa de sus padres. Primero, inducir. Inducir es una acción, esto lo hemos visto en la parte general del derecho penal, cuando estudiábamos Penal 1, que es inducir. Inducir es una forma de invitar, de tratar de convencer a que alguien haga algo. Nosotros hemos visto casos de inducción o incitación a cometer un delito. Esto no es un delito, pero alguien lo trata de convencer. Se opera de tal manera para que el menor se lo induzca, para que el menor haga algo. No se está actuando contra la voluntad del menor, no. Se trata de lograr esa voluntad mediante convencimientos. Ahora bien, ¿qué quiere decir fugarse? La fuga, en este caso, es un apartamiento físico, también es un apartamiento físico. Pero la fuga no es un apartamiento físico que produce otra persona, sino que es un apartamiento físico que el propio sujeto, es decir, este chico entre 10 y 15 años, realiza. Entonces, fugarse sería apartarse del lugar donde el chico o chica, por disposición de sus padres, tutores o guardadores, se encuentra seguro. Puede ser en la casa, puede ser en su propia casa de los padres, puede ser en lo de los abuelos, puede ser en una institución, puede ser en una cantidad de lugares. Con un menor se fugaría. Acá nosotros tenemos que estar atentos porque nosotros damos le damos un contenido a la expresión fuga quizás más amplia de la que corresponde. Fugarse es irse, pero nosotros muchas veces asociamos la idea de fugarse a la desobediencia. Por ejemplo, una chica o un chico entre 10 y los 15 años, el padre o los padres o los tutores le prohibieron salir de su casa en tal horario y se fuga, es decir, sin que los padres se den cuenta, se va para concurrir un baile, para encontrarse con una determinada persona. Pero lo determinado, eso vuelve. Para nosotros podemos decir, eso fue una fuga, porque desobedeció a los padres. Pero lo que pasa es que acá para nosotros, para el derecho penal, eso no va a ser una fuga. ¿Por qué? Porque acá lo que se está protegiendo no es la obediencia a los padres,
sino que estamos todavía tratando de proteger a ese poder que tienen los padres y que se quiebra cuando ya no tienen ninguna posibilidad de controlarlo. No es entonces una fuga temporaria, voy y vengo de un chico o de una chica. Fugarse sería un apartamiento definitivo. Si ustedes lo quieren pensar, la fuga esta podría estar más asociada a la fuga de una persona que se encuentra privada de libertad, un mayor de edad que está preso. ¿Cuándo decimos nosotros se ha fugado? No se ha fugado cuando salió, por ejemplo, de la celda para ir al patio. Diríamos, se ha fugado cuando se escapó y no quiere cumplir más la pena de prisión. Bueno, el menor sería esa la situación. Se fuga cuando, por su propia acción, aunque ha sido inducida por otro, se escapa del lugar que los padres le han fijado, pero con el propósito de no volver. La acción, cuidado con esto, la acción típica no es la de fugarse, no se castiga al menor. La acción típica es la de inducir al menor a que se fugue. Es decir, la de convencerlo, la de tratar de convencerlo. Esta acción de inducción a la fuga puede ser instantánea, sorprenderlo al que lo está logrando, tratando de convencer en un determinado momento, o puede producirse en varios instantes. La inducción a la fuga se consuma ya cuando el sujeto activo del delito está tratando de convencerlo al menor, aunque el menor no lo haga. Si lo hace, podremos ver en todo caso si también tenemos otro delito. Tenemos a continuación todavía entre los delitos contra los menores, contra la tenencia de menores, el aprovechamiento ilegítimo del trabajo infantil. El artículo 148 bis, también de una relativamente reciente inclusión, que nos dice que será castigado el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. Lo vuelvo a leer. El que aprovechare económicamente el trabajo de un niño. Quiere decir que acá de lo que se trata es que a un niño que todavía, de acuerdo a las convenciones internacionales y disposiciones nacionales, no podría trabajar, sin embargo, alguien lo hace trabajar en provecho propio generalmente o en provecho de otro. Ahí hay un aprovechamiento ilegítimo, pero del trabajo. De nuevo, cuidado con esto. Recuerden que había otros aprovechamientos sexuales, etc. Este es un aprovechamiento del trabajo infantil. Desgraciadamente, es una situación que en zonas, iba a decir rurales, pero no es solamente rurales. Se presenta en zonas rurales donde nosotros podemos ver muchas veces chicos menores de edad que les están trabajando, pero también hay algunos ciertos talleres en las ciudades, talleres clandestinos o no, en donde hay chicos que están trabajando. Bueno, eso es un trabajo ilegal. Es un trabajo ilegal de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Y el que lo está aprovechando, es decir, el que obtiene una ganancia, el que obtiene un provecho de eso, es el que está cometiendo este delito de aprovechamiento ilegítimo. El Código Penal no señala una forma concreta de cometimiento del delito, con lo cual cualquier forma que sea porque se está aprovechando de la necesidad del chico o de la necesidad de su familia, o porque se lo ha secuestrado al chico, se lo ha privado de la libertad o a sus padres o lo que sea, si con todo eso lo que se está logrando es que el chico esté realizando ese trabajo en provecho de otro, hay un aprovechamiento ilegítimo. Aclaremos algo, si ese chico había sido privado de la libertad, también se va a dar el delito de privación de la libertad. Sigue diciendo el Código Penal en una situación que para mí, en una expresión que a mí me resulta un tanto confusa. Quedan exceptuadas las tareas que tuvieron fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. Quiere decir, ¿qué está señalando aquí? Que no se va a considerar trabajo infantil las tareas que tuvieron fines pedagógicos o de capacitación. Miren, yo esto lo he pensado en varias oportunidades, aunque sé que hay autores que dicen que la situación es buena, me resulta confuso por esto. A ver, ¿se puede concebir un trabajo con fines pedagógicos
en el cual el menor no haya dado su consentimiento. Se puede concebir un trabajo con fines pedagógicos, pero que sin embargo de él obtenga un aprovechamiento económico otra persona. A mí no me parece, a mí me parece que el fin pedagógico está enfrentado, está violentado, no es compatible con el aprovechamiento económico. Y lo mismo si nosotros como dice el Código Penal, si el trabajo se produce únicamente con fines de capacitación, y acá dice con fines de capacitación exclusivamente, no parece que pueda decirse con fines de capacitación exclusivamente, pero para aprovecharlo económicamente. Me parece que esto no es correcta la figura. Es interesante porque esto en su momento fue objeto de discusión en el Congreso de la Nación. La última expresión del tipo penal del 148 bis. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriera en la conducta descripta. O sea que acá nos está diciendo que si el padre, la madre, el tutor o guardador de un niño o niña lo hace trabajar con fines económicos, no es punible. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Se está tratando de cuidar la familia que se encuentra en extrema pobreza. Esas situaciones en las cuales los chicos trabajan pero para sus padres. Pero cuidado con esto. El padre, madre o tutor incurre en la conducta si lo hace trabajar para aprovechamiento económico, pero tiene que ser para un aprovechamiento económico del propio padre, y siempre que eso no implique, cuidado con esto, siempre que eso no implique un sometimiento a una situación de esclavitud, como pueden darse en algunos casos. Sigue el Código Penal todavía hablando de los delitos contra la tenencia de los menores. El ocultamiento de un menor fugado. Dice el artículo 149, será castigado el que ocultare los fines a las investigaciones de la justicia o de la policía a un menor de 15 años que se hubiera sustraído a la potestad. Avancemos rápidamente, este delito no tiene complicaciones. Si en un momento habíamos visto una inducción a la fuga, es decir, lo aconsejábamos a un menor que se fugara, acá lo que encontramos es que el menor, pero ya mayor de 15, se fugó y alguien lo trata de ocultar. Entro ahora hacia un delito en el que es el delito quizás principal dentro de esta unidad, dentro de esta bolilla, y del que quiero hablar con ustedes, el delito de amenazas. Hasta el momento nosotros hemos estado viendo lesiones a la libertad que consistía: a una persona se la lleva, a una persona se la trae, a una persona se la encierra, a una persona se la traslada. Físicamente se estaba produciendo algo, o había también coacciones, se le obligaba a trabajar. Pero aparece ahora un delito, es el siguiente, artículo 149 bis. El que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Y en este caso dice, la pena se agravará si se emplearen arma o si las amenazas fueran anónimas. Vamos a analizarlo a la descripción típica. El que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar. Primero, ¿cuál es la diferencia entre alarmar o amedrentar? Miren, alarmar es que a una persona esté en situación de alarma, esté sobreexcitado. Por ejemplo, una persona va conduciendo un auto, no es una amenaza esto, pero parece que viene otro automóvil en mucha velocidad. ¿Qué pasa? Alarma, extremamos el cuidado. Vamos caminando por la calle y de repente sentimos que alguien viene corriendo y alguien grita, cuidado, cuidado. ¿En qué situación nos colocamos nosotros? En una sobrecuidado, estamos bajo alarma. Eso es la alarma. Inclusive puede haber casos de alarma más livianos. Suena un timbre, el timbre de la casa, en horas de la noche. ¿Qué nos ocurre? Perdemos la tranquilidad. Estamos alarmados. Ladra el perro de nuestra casa en el jardín o en el patio. ¿Cómo estamos nosotros alarmados? Che, ¿qué pasa?
decimos. Eso es la alarma. Ahora, amedrentar, en cambio, es causar temor. Es algo distinto. Se amedrenta cuando a una persona se le causa un temor. El amedrentamiento, ya lo voy a describir, ¿no es cierto?, puede ser de muchos tipos, muchas características y de muchos medios. Hay amedrentamientos, después vamos a ver cuándo se hace con intención y cuánto siempre es el amedrentamiento. Con las palabras, te voy a hacer tal cosa. Si vos haces eso, te voy a pegar, te voy a matar. Nosotros lo tenemos esto incorporado casi a nuestro lenguaje cotidiano, pero hay otras amenazas que pueden ser mucho más sólidas, una amenaza con un arma. La acción dice que será castigado el delito de amenazas el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una persona. Ya sabemos, espero, qué es alarmar, poner sobre alarma, poner con cuidado, despertar el cuidado. Ya sabemos que lo que es amedrentar, causar miedo, pero la finalidad ¿cuál es? Y el Código Penal lo dice en el 149 bis. El que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar. Entonces ahora acá sabemos. Hay que hacer uso de amenazas para alarmar o para amedrentar. Tenemos que entonces detenernos en saber qué es amenaza y qué es hacer uso de amenazas. Acá estamos hablando de la amenaza en la que no se dice que necesariamente que sea consumada a través de palabras, pueden ser consumadas a través de muchos medios. Pero, ¿la amenaza qué es? Bueno, la amenaza es la advertencia de un mal futuro. Cuando a mí alguien me ha amenazado, te voy a matar. Si yo te agarro, te hago tal cosa, malo. A nadie se le ocurre decir, me amenazaron porque me dijeron, voy a hacer que te ganes la lotería. No es un bien. La amenaza es la advertencia de un mal, de un mal futuro, a un mal que va a suceder. No estamos hablando de un mal pretérito, de un mal actual, sino de una amenaza futura. Amenazar es estar advirtiendo a una persona que le vamos a causar un mal. El mal puede ser de cualquier índole, tiene que ser siempre sobre algún aspecto que a la víctima sobre la que tenga interés. Pueden ser sus amores, pueden ser sus intereses económicos, pueden ser sus afectos, pueden ser una cantidad de cosas, pero siempre ser algo que es cuya lesión a la víctima le cause un amedrentamiento, es decir, desea que eso no ocurra. La amenaza es entonces siempre la advertencia de un mal, pero yo estoy hablando en cualquier momento, en todos estos momentos, estoy hablando de que lamentablemente en el lenguaje cotidiano nuestro es bastante frecuente hablar de amenazas. Si vamos a un bar, vamos a un grupo de personas, es frecuente que alguno le diga a otro, deja de decirte las cosas, te voy a matar. Yo a vos te reviento, si te encuentro. ¿Estás haciendo amenazas? Bueno, sí, obviamente. Objetivamente hay una amenaza. Pero alguien que no fuera en ese momento argentino o que no comprenda nuestro modo de ver, se extrañaría y dice, che, el otro no reacciona. Claro, no reacciona ¿por qué? Porque la amenaza no tiene seriedad. ¿Cuáles son las amenazas que tienen seriedad? Aquellas amenazas que nosotros las comprendemos de acuerdo a nuestras costumbres, nuestros hábitos, las comprendemos como que realmente significan el aviso de un mal. ¿Y cuándo una amenaza, cuándo un daño futuro puede ser la advertencia de un mal? Y todos los autores coinciden en esto. Tiene que ser la advertencia de un mal que el autor del delito lo pueda manejar. Porque si el autor del delito no puede manejar una amenaza, ¿qué puede lograr? ¿Qué amenaza puede hacer? A ver, si alguien me dice a mí, doctor, voy a hacer que le caiga ahora mismo un piano sobre su cabeza. Y yo mirando hacia arriba veo que no hay nada, no hay piano. ¿Cómo me puedo sentir amenazado? Ahora, si en cambio tomo un cascote, un ladrillo, y me apunta con el ladrillo y me dice, te voy a tirar con el ladrillo,
ahí la amenaza no solamente tiene verosimilitudes creíbles, sino que además es una amenaza que tiene que causar temor, puede causar menor, porque él la puede dirigir. Y ligado con esto, las amenazas supersticiosas, ¿son amenazas? A ver, alguien le dice a otro, te voy a causar un mal, te voy a causar el mal de ojo, te voy a ojear. Una vez recuerdo haber visto en la zona norte de la provincia, muy al norte, un grupo familiar que estaba aterrorizado porque en el umbral de su casa había encontrado tirado aceite, derramado aceite, las plumas de un ave y no sé qué otra cosa. Y estaban aterrorizados y fueron a hacer denuncia de amenaza. Y yo no lo comprendía, pero ¿por qué? ¿Cuál es la amenaza? Límpienlo y se terminó. Y ellos me miraban a mí aún más como un idiota. No, doctor, me decían, esos me terminaron haciendo un mal, me están anunciando un mal. Bueno, la amenaza supersticiosa, ¿puede ser un mal? Claro que puede ser un mal. Si una persona, la advertencia de un mal, ¿no es cierto? Si una persona cree que se le puede hacer un mal a través de eso, puede haber eso. Te voy a maldecir, te voy a causar un daño, te voy a causar tal cosa. Si el sujeto víctima cree en que eso puede ocurrir, está siendo objeto de una amenaza. Pero acabo de decir, la amenaza, esas palabras que objetivamente son amenazantes porque me advierten de la producción de un mal, tienen que presentarse para la víctima como posibles y como manejables por la víctima. Yo decía recién, me decía, voy a hacer que se le caiga un piano en la cabeza y estamos acá en un edificio. No es creíble, no me produce ningún temor, me puede incluso causar risa. En otros lugares pueden ser distintos. Pero además tiene que ser una situación en la que la amenaza tiene que ser manejable por el autor. Si alguien dice, voy a hacer que te caiga un rayo en la mitad de la cabeza, ¿es una amenaza? Claro que es una amenaza. Es una amenaza porque me está advirtiendo un mal, pero ¿es una amenaza que él la puede manejar? Pues si no la puede manejar, ¿qué temor es el que me puede causar a mí? Entonces tenemos que terminar esto diciendo lo siguiente. Nosotros estamos hablando de las amenazas, pero tenemos que ver bien qué es la amenaza. No es solamente la expresión de palabras que tienen la advertencia del mal, sino que tienen que tener todos estos otros ribetes de los cuales yo estoy hablando. A continuación, les voy a pedir a alguno de ustedes que me traiga un poco de agua, por favor, si me hace el favor. A continuación, el Código Penal habla en el artículo 149 bis, segundo párrafo, nos habla de las coacciones. Dice que será castigado el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Bueno, la amenaza simple, la amenaza de la que estuvimos hablando hasta hace un momento, era una amenaza en la que consistía en la advertencia de un mal. Te va a ocurrir tal cosa, te va a pasar tal otra. Ahora, no tenía ninguna otra finalidad. Ahora, ¿qué ocurre si a esa amenaza se le agrega una intención? Si vos no haces esto, te va a ocurrir tal cosa. Si vos no me prestás tu auto, te va a ocurrir tal cosa. Si vos no haces... Bueno, ahí ya entramos en una modalidad especial de la coacción, de la amenaza, perdón, que es la coacción. Una persona actúa coercionado, coacto, cuando pierde su voluntad. Pierde su voluntad no por la acción física, no es porque eso sería la violencia física, sino por una acción moral. Pues bien, ese es el delito de coacción. El delito de coacción es una amenaza, dice el Código Penal. El que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Lo que acá importa es que la persona ha sido objeto de la amenaza, y ya sabemos cuál,
para que haga, me tenés que dar tal cosa, o no tenés que hacer tal cosa. No te presentes a un concurso porque lo quiero ganar yo, o para que tolere algo que no tiene por qué tolerar. Las amenazas pueden ser agravadas, las tiene el artículo 149 ter, si fueren anónimas, porque las amenazas anónimas son más graves que las amenazas comunes. Yo creo que cualquiera de ustedes lo va a poder comprender. La amenaza anónima lo que tiene algo más que lo otro. Si una amenaza yo sé de quién proviene, yo puedo medir qué importancia tiene y si va a hacerlo o no lo va a hacer. Pero si la amenaza es anónima, yo no puedo medirla, entonces me causa más temor, me causa más desazón. Y las amenazas con armas, miren ustedes las otras agravantes, las amenazas con armas lo que nos presenta es la situación de que potencia la posibilidad de causarme un mal. Y lo digo ahora a esto porque no sé si lo han hablado ya durante este curso. ¿Y qué es un arma? ¿Qué es un arma? Vamos a estar a lo largo del curso hablando con armas e incluso ya podemos haber hablado cuando estuvimos hablando de los homicidios. La amenaza es un elemento que agrava la capacidad de agresión o de defensa de una persona. Eso es un arma. Lo que ocurre es que se puede hablar de amenaza propia, de arma propia o de arma impropia. Arma propia es toda aquella arma que ha sido fabricada con el propósito ese, de aumentar el poder de agresión o de defensa de una persona. Arma impropia es cualquier elemento que por el uso que yo le doy puede lograr esos fines. ¿El vaso este que yo acabo de solicitar es un arma? No, evidentemente no es un arma. Pero ¿qué pasa si yo rompiéndolo tomo uno de los cristales rotos y amenazo a la persona? La estoy utilizando como un arma. Ténganlo esto presente porque lo vamos a ir repitiendo. Y agrego algo. Así como hay armas propias y hay armas impropias, existen también las armas impropias equiparadas a las propias, que son aquellos elementos que no fueron creados, no fueron fabricados para hacer armas, pero están como si estuvieran en el límite, pueden ser fabricados. Ejemplo, un cuchillo común de mesa. No quiero decir el nombre de la fábrica, pero con el que habitualmente nosotros comemos esos cuchillitos que tienen filos dentados y terminan en punta. No es un arma, es un cuchillo para comer, pero está equiparado a la propia, porque rápidamente puede ser utilizado para guerra. Terminando, voy a hablarles ahora del delito de violación de domicilio. La violación de domicilio, en el delito de violación de domicilio, se protege el lugar en el que cada uno de nosotros habitamos, en el que cada uno de nosotros moramos, vivimos. Dice el Código Penal, será en el artículo 150, será castigado si no resultare otro delito más severamente penado el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias, en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Con eso es algo. El delito es un delito subsidiario. Muchas veces el delito se comete en la violación de domicilio para cometer otros delitos más graves. En ese caso la absorbe. Pero el delito de violación de domicilio, ¿en qué consiste? Lo oí recién. En entrar en casa o morada ajena. Aunque parezca ridículo decirlo, ¿qué es entrar? Entrar es pasar de afuera hacia adentro. Pero ¿qué es lo que pasa de afuera hacia adentro? La persona. Si un vecino me está espiando, aunque sea con un collar a la vista, o si tiene muy buena vista mirándome, porque yo estoy en mi casa y él espía qué es lo que yo haga, está entrando en mi morada, está entrando en mi casa, de alguna manera podríamos decir, sí, está violando mi intimidad. Sí, exacto, correcto. Está violando mi intimidad, pero no está entrando. Entrar es pasar de afuera hacia adentro. ¿Y cuando una persona entró? Cuidado de nuevo, cuando pasó de afuera hacia adentro.
Quiere decir que si una persona me toca el timbre de mi casa, mi departamento, y cuando yo lo atiendo y me empieza, supongan, a ofrecer, mire, le vengo a ofrecer, yo le digo, no, no, no quiero nada, y se quiere meter y yo, este hombre introduce un pie para que yo no le pueda cerrar la puerta, o me introduce la mitad de su cuerpo. ¿Violó mi domicilio? Quizás algunos de ustedes me digan, sí, claro que sí. No, porque no entró. Bueno, pero entró en parte, pero el código no dice que el que entrare en parte, sino que el que entrare. Y más todavía, que esto en otras legislaciones lo tiene modificado. Yo he permitido que una persona entrara a mi domicilio. Una persona ha venido a ofrecerme a la venta un reloj. Yo lo he hecho pasar a mi domicilio, me ofrece el reloj y yo le digo, no, bueno, mire, no está muy caro, no tengo interés. Bueno, y sigue, pero mire, no, mire, váyase porque yo tengo que trabajar. No me voy, espere. Entonces yo le digo, mire, váyase, le estoy dando la orden, no lo quiero tener en mí, váyase. No, pero no. Bueno, mire que voy a llamar a la policía. No, pero... Entonces voy a llamar a la policía. Y cuando vengo, lo encuentro que esta persona no solamente está dentro del domicilio, sino que se metió a mi baño y se está dando una ducha, por no decir algo más grosero, dentro de mi baño. ¿Violó mi domicilio? Fíjense que esta es la restricción que tiene el tipo penal. Como el núcleo de la acción es entrar, el que ya está adentro no puede entrar. Podría ampliarse, porque podríamos decir el que no saliere cuando les dado la orden, pero el tipo penal dice el que entrare. Sigamos. ¿A dónde se entra? Bien. Acá el delito no protege la propiedad. No es necesario que yo sea el dueño de la casa en la que estoy, que ustedes sean el dueño de la casa en la que estoy, porque no se protege la propiedad. Lo que se está protegiendo es el derecho a la intimidad de cada uno de ustedes y mi derecho a la intimidad. Es decir, el derecho a la intimidad, ¿en qué sentido? En el derecho a la intimidad en el sentido de que yo pueda decir quién entra y quién no entra a mi casa. Ese es el sentido que está protegiendo el Código Penal. Y ese derecho yo lo puedo desplegar en una casa de construcción tradicional, pero también lo puedo ocupar en cualquier lugar que constituya una morada. Varios muchachos o chicas también han salido a pescar, han armado una carpa, se les mete una persona a la carpa. ¿No violó la intimidad de ellos? Los otros cuando ven, no, váyase de acá, está violando la intimidad. El llamado bendito, ese parante de viento que se hace en el cual con paja se para el viento de un solo lado. ¿Es una morada? Claro que es una morada, porque hay un individuo si está viviendo. Lo que se quiere proteger es el lugar en el que la persona está desplegando su intimidad. No importa que sea un palacio, que sea un ranchito, que sea una carpa o que sea. Lo que importa es que ahí tiene su intimidad. ¿Y si estamos en un hotel? La pieza de la habitación, ¿es o no es un lugar en el que yo estoy morando? Sí es un lugar en el que yo estoy morando y por tanto el que entra, incluso el que entra, el propietario del hotel, estaría violando mi domicilio. El Código Penal dice el que entrar en morada o casa de negocio ajena. Fíjense, ahora está hablando, ya no solamente está protegiendo el domicilio, el lugar en el que yo habito, la morada. Cuidado, acabo de decir, en el lugar en el que yo habito. En el cual en el que yo habito, que puede ser transitoria o fugazmente. Siempre tiene que ser en forma legal, porque si yo me he metido en otra casa no puedo después pretender que me estén, soy uno ocupa, no puedo pretender que me protejan ese derecho ilegítimo. La ocupación tiene que ser legal. Pero estoy hablando de eso. El sujeto que penetra tiene derecho a dar permiso o a negar el permiso. El Código Penal protege la extensión hacia la casa de negocios, es decir, al lugar donde se desempeña un negocio, una tarea, un comercio o una industria.
Pero acá se produce una inversión. Si se trata del domicilio, la presunción que establece el código es que hay prohibición de entrar. La prohibición es presunta. Se presume que hay. Yo no tengo necesidad de andar proclamando a cada una de las personas que pasan por la puerta de mi casa, mirá que está prohibido entrar a casa mientras yo la medica, mirá que está prohibido, hay una presunción. Esa presunción se rompe cuando yo le digo a alguien, te doy permiso. Pero en la casa de negocio, la situación es al revés. En la casa del negocio, ¿cuál es la presunción? La presunción es que está permitido entrar. ¿Por qué? Porque el negocio precisamente se abre para que yo pueda entrar. En cambio, en la casa del negocio se puede destruir la presunción del permiso para entrar. ¿Cuándo? Cuando se ha puesto, por ejemplo, un cartel, como en la actualidad en muchos casos, prohibido entrar. O cuando el dueño del negocio le ha dicho a la persona, vos te retirás de acá, vos tenés prohibido entrar mejor. En esos casos aparece el sentido inverso. ¿Quién tiene derecho a excluir? Esto podemos terminar acá con un desorden. Si fuera una clase presencial, seguramente podría yo provocar una discusión entre ustedes. ¿Quién tiene derecho a excluir? Pensemos en una casa común, una casa en la cual vive el padre, la madre, y una hija o un hijo de 18 o 20 años. ¿Quién tiene derecho a dejar entrar a una casa y quién no tiene derecho? Hay también una empleada doméstica. Vamos a empezar por el caso que más rápido diremos, no. ¿La empleada doméstica puede hacer entrar a quien quiera a la casa? La empleada doméstica tiene un novio, tiene un marido, ¿lo puede hacer entrar? Todos vamos a decir, no, porque la casa no es de ella. Pero hace un momento yo dije, pero si no se está protegiendo la propiedad, se está protegiendo la intimidad. Entonces diremos, es porque violaría igualmente la intimidad. ¿El padre y la madre tienen derecho a excluir? Y dirán, y sí, porque son los dueños. No es que no son los dueños. Simplemente son inquilinos. Bueno, fíjense, les doy el último caso. Y el muchacho, o la chica, para que no digan que es una cuestión de machismo, que ha hecho entrar contra el conocimiento de sus padres, contra el conocimiento y voluntad de sus padres, ha hecho entrar a un amigo o amiga a su dormitorio. Está cometiendo el sujeto ese, varón o mujer que entró, ¿tiene un derecho legítimo para entrar? Esto es, cuando el código dice, quien tenga derecho a excluirlo, ¿quién tiene derecho a excluirlo? ¿Solamente el padre o también tienen los hijos? Miren, es un tema todavía discutido y que va a ser seguramente modificado en algún momento, pero se suele hablar, en una expresión antigua, el dueño de casa, el amo de la casa, refiriéndose de esta manera a quien es el que maneja la situación. Que esto puede ser relativamente sencillo en una familia tradicional donde había un padre que porque era machista y porque trabajaba era el que dirigía y era el que decidía qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía. Pero sabemos que esa familia se va terminando y hoy en día las cosas se discuten. Hoy en día, si yo les llevo, hoy mismo, si yo acá a alguna de las chicas que me están viendo les digo, ¿quién es el dueño de casa? Y va a decir, no hay un dueño de casa. Había un chiste, recuerdo en este momento, un chiste de Mafalda, en el cual Mafalda golpeaban la puerta y Mafalda abría la misma y había un vendedor y trazando una sonrisa le decía a Mafalda, ¿está el dueño de casa? Y Mafalda decía, en esta casa no hay un dueño, somos una cooperativa. Y el hombre no sabía qué hacer. Bueno, traslado esa pregunta. Si ahora alguien le preguntara a ustedes, ¿quién es el dueño de casa? ¿Es el padre? Bueno, este es un tema que nosotros todavía tendremos que modificarlo y para expresar más claramente quién es el que tiene derecho a excluir sus padres. Lo que ocurre hoy, y es lo que permite solucionar la gran mayoría de los casos, es que el que tradicionalmente tenía el derecho a excluir es el que, hablando, establece qué es lo que debe ocurrir dentro de la casa y entonces eso permite
decidir quién puede entrar o quién no puede entrar. Terminando con este tema. El artículo 152 del Código Penal habla de los casos de justificación y de inculpabilidad diciendo: las disposiciones de los artículos precedentes no se aplicarán al que entrar en los sitios expresados, es decir, en los domicilios o en las casas de negocio, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio. Miren, acá es lo que está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo el Código? El Código está diciendo, miren, en general está prohibido entrar en un domicilio ajeno o en una casa de negocio ajeno. Pero en estos casos no se va a aplicar pena. En algunos casos porque está justificado. Por ejemplo, si yo entro en una casa de negocio ajeno para evitar un mal grave, cualquiera de nosotros pasa y ve que alguien entró con su automóvil a un garage y atrás de él entró una persona con un revólver y lo está amenazando. Paso yo por la puerta del garage y veo que lo está amenazando. En ese caso el Código Penal me dice, vos podés entrar para salvar un mal mayor. Está justificado. Pero además me dice que tampoco será castigado el que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad, o sea, un deber de piedad, o para prestar auxilio a la justicia. Por ejemplo, si hay que ayudar a la policía o a un oficial de justicia. Estos son casos en los que el Código Penal dice que no se aplicará pena.